La historia de Zuko es una historia de honor, vergüenza, humildad y orgullo. Sin duda uno de los arcos de redención mejor desarrollados que se han escrito nunca. En el vídeo de hoy vamos a analizar por qué esta historia es tan buena, por qué todo el mundo ama al personaje hasta el punto de que hay 1000 vídeos de YouTube hablando sobre él, la razón por la que esta transformación es tan natural y conmovedora. Por cierto, para los que os extrañe, la pseudo barba que llevo es una consecuencia de un reto ineludible. Mis disculpas. La primera vez que vemos a Zuko parece un villano de lo más simple. Quiere encontrar al avatar para restaurar su honor y ayudar a la Nación del Fuego a conquistar el mundo. Y claro, como es muy malo, tiene que tratar mal a la tripulación y a los protagonistas. En un principio pensamos que Zuko va a ser el villano de la historia. Sin embargo, no se lo toma muy en serio, se lo utiliza como alivio cómico en algunas de las escenas. Además, en la primera aparición del personaje, Aang, el avatar, se entrega a cambio de que Zuko permita vivir tranquilo a la tribu del agua del sur. Un villano jamás hubiera cumplido dicho pacto. Es más, el resto de los villanos de la serie no lo hubieran cumplido, pero Zuko lo cumple. Desde esta primera escena se nos introduce un tema principal en el arco del personaje, el honor. Esto es una de las cosas que la serie de Avatar hace mejor, la caracterización de los personajes de forma sutil hasta convertirlos en prácticamente personas tangibles con las que podemos empatizar y con las que nos encariñamos. Desde su primera aparición vemos que Zuko vive en la búsqueda de su honor cuando, como vemos en lo mencionado antes, ya es más honorable que la gran mayoría de su nación. Esto se refuerza unos episodios después, cuando Zuko se enfrenta al gran almirante Zhao en un duelo a muerte. Una vez lo derrota, no lo mata. Zhao trata de atacarlo por la espalda y el tío de Zuko, Iroh, nos regala las siguientes palabras. ¿Así es como el gran comandante Zhao reacciona ante la derrota? Vergonzoso. Incluso en el exilio, mi sobrino es más honorable que tú. Esto también sirve para introducir a un personaje vital en el crecimiento de Zuko, su tío Iroh, que se merece un vídeo aparte. Si este os gusta, me lo podéis pedir en los comentarios. Iroh nos da la clave para comprender que la lucha en la que vive Zuko no tiene ningún sentido, ningún tipo de respaldo. Más tarde, Iroh le explicará a la tripulación el motivo de la ira de Zuko, después de que, arriesgando las vidas de toda su tripulación, trate de capturar al avatar a pesar de una tormenta, diciendo que le da igual. Y es entonces cuando comprendemos las motivaciones del príncipe y el significado de su cicatriz, además de la razón de su exilio. El Señor del Fuego quemó a su hijo delante de toda la corte por hablar cuando no debía, mientras era solo un niño. Un niño que se negó a enfrentarse a su padre y a cambio obtuvo el destierro. Y este es el motivo por la que la emoción principal dentro de el príncipe es la vergüenza. La vergüenza que sintió al ser repudiado por el ser que se supone que debería cuidarlo. En la cabeza de Zuko la culpa no la tiene su padre, sino él. En su mente rota, el hecho de que su padre hiriera de gravedad a su hijo por, repito, hablar cuando no debía, le parece justificado. Es en esta escena cuando Zuko pasa de ser un villano más a generar pena y lástima en el espectador. Comprendemos por qué es como es y lo perdido que se siente, y vemos sobre todo cómo su tío lo quiere y se responsabiliza de él. La cicatriz de Zuko se convierte en el símbolo de la dualidad y el conflicto en el personaje. Por un lado, ese niño que solo quiere sentirse aceptado por su familia, y por el otro, la ira, la vergüenza y el odio del príncipe. Zuko es la bondad y el honor en conflicto con la ira, el dolor y la rabia. Volviendo a la conversación de Iroh con la tripulación, este último menciona: nada volverá nunca a la normalidad, pero lo importante es que el avatar le dé esperanza a Zuko. Zuko piensa que si captura al avatar va a poder volver a la alegría de su infancia, pero desde el primer momento se nos deja claro que no hay nada que pueda hacer para volver con un padre con el que ni siquiera debería de querer volver en un principio. Zuko, por cierto, finalmente arriesga su vida para salvar la de su tripulación, dejando escapar al avatar por el camino y demostrándonos una vez más la verdadera naturaleza de que tiene el príncipe. El siguiente paso en el desarrollo del personaje nos lo encontramos en las siguientes palabras de Aang. ¿Crees que si tú y yo nos hubiésemos conocido seríamos amigos? Estas palabras nos sirven para demostrar que Zuko, como villano, y sí, sigue siendo un villano, es esclavo de las circunstancias.
Más tarde, en la tribu del Agua del Norte, Zuko menciona lo siguiente: mi padre dice que mi hermana nació con suerte y que yo tuve suerte de nacer. Yo no necesito suerte, siempre tuve que luchar por lo que quería. Otra prueba de la infancia traumática del príncipe y de su obsesión con Aang, a quien asocia con el prodigio que era su hermana, una hermana que era la preferida de su padre. Ahora la captura del avatar se convierte también en una forma de demostrarse a sí mismo que es capaz, que su esfuerzo puede ponerlo a la altura de su hermana a ojos de su padre. Y en el final de la primera temporada, Zuko trata de salvar a Zhao, a quien llevaba odiando todo este tiempo, mostrando de nuevo su impulso bondadoso. Y antes de acabar la primera temporada, Zuko ya nos parece un personaje vivo, al que podemos odiar, pero también con el que podemos empatizar. Pero lo mejor estaba por venir. En la segunda temporada, Iroh y Zuko se convierten en refugiados y entran en un estado de pobreza. La serie nos muestra cómo Zuko no es capaz de tragarse su orgullo como sí lo hace su tío. Zuko comienza a robar, incluso la gente que le ha ayudado, y se separa de su tío para mantenerse en la búsqueda de su objetivo, capturar al avatar. El avatar. Aang se ha convertido en una especie de religión para Zuko. Si captura al avatar, todo va a arreglarse, todo va a estar bien, va a poder volver con su padre. No debe distraerse. Esta es la mentalidad de una persona con baja autoestima, el mismo tipo de mentalidad de la gente que se obsesiona con estafas piramidales, gurú, dinero y motivación, los picos blandos. Se trata de buscar un objetivo enorme y autoengañarte de que si lo consigues, y obviamente lo vas a conseguir, todos tus problemas van a arreglarse mágicamente. Buscar una solución en el exterior al vacío que uno lleva dentro. El paso por el reino de la tierra le sirve a Zuko para comprender una realidad a la que nunca se había enfrentado. Viviendo en la pobreza encuentra la crueldad dentro de su propia nación. Una nación que él siempre pensó que traía el progreso al mundo, mientras que en realidad se dedica a oprimir a las tierras derrotadas. Hasta ahora Zuko pensaba que la nación del fuego era el bien, que la guerra era un mal necesario, y esta experiencia cambia eso. Esto se ve ejemplificado en uno de los mejores episodios de la serie, aunque se supone que es un episodio de relleno, Zuko Alone, o Zuko solo. En este episodio Zuko ayuda a una familia, pero una vez revela su verdadera identidad, esta familia lo repudia completamente. El hecho de que pertenece a la Nación del Fuego tiene mucho más peso que el resto de sus buenas acciones. También nos muestran momentos de la infancia de Zuko, del amor de su madre y de cómo ésta desapareció. En este punto, Zuko se ha convertido en una especie de antihéroe muy confundido, una moralidad cuestionable dentro de un sistema de valores ya truncado por su objetivo casi religioso, el avatar. Zuko se enfrenta a Azula y es derrotado. Su tío sale herido en el proceso y Aang se vuelve a escapar. El príncipe trata de aprender la habilidad del rayo que, como no, su hermana domina. Es entonces cuando Iroh nos regala esta maravillosa cita. Zuko, es necesario que elimines todo rastro de vergüenza si quieres dejar de sentir ira. Pero ya no siento vergüenza. Nunca me sentí tan orgulloso. Príncipe Zuko, el orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. La humildad pura es el único antídoto para la vergüenza. En vez de esto, Zuko decide aprender a desviar los rayos de su hermana. Y para ello sube a una montaña y nos regala una escena que cada vez que la veo se me ponen los pelos de punta. Siempre me has golpeado con todo tu poder y he sobrevivido. Y ahora puedo defenderme. ¡Vamos! ¡Golpéame! ¡Nunca tuviste misericordia conmigo! Zuko está derrotado. Como vemos en esta escena, morir o vivir le trae sin cuidado, le está gritando al cielo que lo mate. Sufre porque su padre no lo quiere, porque se siente solo, porque todo el mundo lo odia y sobre todo porque él se odia a sí mismo. Tiempo después, Iroh y su sobrino parecen superar este tema y se van a la capital del Reino Tierra, donde abren un salón de té y por primera vez experimentan un periodo de paz. En otro maravilloso episodio de relleno, nos muestran cómo Zuko se comporta por primera vez como un adolescente normal. Sale con una chica y tiene un detalle con ella que tiene una importancia vital. La chica quería mostrarle el reflejo de unas velas en la fuente, pero se las encuentran apagadas. Zuko se arriesga y enciende dichas velas con su control del fuego. Es la primera vez que Zuko usa su poder para
crear belleza, no para atacar a alguien. Es increíble como en esta serie los episodios de relleno sirven para darle más profundidad a todos los personajes. El tío Airo está más feliz que nunca, pero para variar a Zuko no se le permite seguir tranquilo, ya que aparece el bisonte volador del Avatar y se enfrenta a la decisión de continuar con su nueva vida o seguir persiguiendo ese objetivo que lleva persiguiendo durante años, repito, de una forma obsesiva, casi religiosa, como un dogma. Tiene que decidir entre mantener su nueva vida pacífica o luchar por la aprobación de su padre, volver a los momentos felices de su infancia, antes de que su madre desapareciera. Es aquí cuando Airo por primera vez pasa de aconsejar sutilmente a Zuko a darle una regañina para encauzarlo. Airo le recuerda sus errores y le exige que tome la decisión correcta. Por primera vez Airo trata de influir de forma directa en Zuko, en vez de simplemente hacerle las preguntas necesarias y permitir que el príncipe se equivoque. El conflicto es tan intenso dentro de Zuko que cae enfermo. Haciendo gala del simbolismo que acostumbra la serie, Zuko sueña con 2 dragones, uno representando el bien y con la voz, curiosamente, de su tío, y otro representando el mal. Zuko en su sueño escoge el mal y este lo devora y lo traiciona. Así que finalmente Zuko se decide por el buen camino, aunque aún le quedaba su reto más difícil. Azula, su hermana, toma el control de Ba Sing Se y lo captura, cerrándolo en una mazmorra donde también se encuentra Katara, la mejor amiga de Aang, también conocida como la verdadera novia de Zuko. Esa pareja es canon, lo siento. Katara odia a Zuko y se echa a llorar al pensar lo que la Nación del Fuego le hizo a su madre. Entonces Zuko le revela que ella no es la única a la que la Nación del Fuego se lo ha robado todo. Esto muestra cómo ha cambiado la mentalidad de Zuko en su viaje por el Reino Tierra. Por primera vez parece comprender que la Nación del Fuego es una fuerza del mal en el planeta y que su padre le hace más daño que bien. Katara comprende a Zuko y lo perdona, y se ofrece para quitarle la cicatriz del rostro, cosa que habría hecho que el símbolo de la oscuridad dentro del príncipe desapareciera para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Justo antes de que esto se lleve a cabo, Azula lo interrumpe y le ofrece a Zuko aquello que llevaba deseando desde que era un niño: el cariño de su padre, volver a casa, recuperar su honor. La serie, una vez más, lo hace tan bien. El conflicto de Zuko se nos muestra cambiando de cámara entre la cicatriz y el rostro sano de Zuko, y el príncipe toma una decisión, toma el bando de Azula. El deseo de volver a sentirse como se sentía antes de que su padre lo quemara ha superado la conexión que tenía con el lado de la bondad, lo ha apartado del camino correcto. El príncipe rompe el corazón de su tío y lo traiciona, condenándolo a prisión, pero Zuko vuelve a casa. Su padre lo tiene sentado a su derecha y por fin tiene todo aquello que siempre deseó. Todo lo que llevaba soñando desde hacía años lo tenía ahora en sus manos. Sin embargo, como se nos muestra en el episodio de la isla, Zuko no es feliz. Está más irritable que nunca, decaído y paranoico. Zuko se sigue odiando. Por más que su padre lo haya aceptado, sigue siendo un amor condicional, y él lo sabe. Ha traicionado a su verdadero padre, su tío Airo, por un hombre que le quemó la cara sin tener motivo. Se ha unido a una nación que ahora él sabe que solo hace sufrir al resto del mundo. Y una vez ha conseguido lo que quería, se ha dado cuenta de que solo se estaba autoengañando, que la razón de su sufrimiento era mucho más profunda. Era más fácil culparse a sí mismo que aceptar la realidad de que su padre es un monstruo. Era más fácil pensar que la razón de su infelicidad era el exilio. Más fácil que darse cuenta de que la razón es el hecho de que se odia, el hecho de que aún siente vergüenza por lo que pasó. Y sobre todo el hecho de que no pudo salvar a su madre, porque se siente responsable de su desaparición. Se enfrenta a su padre en el día del sol negro y le grita por todo el dolor que le ha causado. Afirma que va a ayudar al Avatar para conseguir un mundo justo y sobre todo, se perdona. Se enfrenta a la culpa con la que llevaba cargando mucho tiempo y se perdona. Se da cuenta de que lo que le hizo su padre no fue más culpa suya que la desaparición de su madre. Acepta la responsabilidad de su acto sin dejar de darse cuenta de que también es una víctima. Zuko por fin comprende el valor del arrepentimiento y de la bondad. Entrena al Avatar y la serie nos da otro detalle que adoro. Es que, de verdad, no dejan un cabo suelto. Como el poder de Zuko provenía de la rabia, una vez se libera de esta, pierde también la capacidad de controlar el fuego. Para poder enseñar a Aang
tiene que encontrar una nueva forma de controlarlo, una nueva forma de enfrentarse al mundo sin la rabia que le carcomía, a través de la respiración y la calma, no de la rabia, como le decía su tío. Y hablando de su tío, Zuko vuelve y le pide perdón, porque claro, Iroh se ha escapado, es que no hay cárcel que pueda retener a ese hombre, y Iroh lo perdona sin pensarlo 2 veces. Iroh, que por fin había encontrado la paz tras la muerte de su hijo, que estaba viviendo su sueño en la capital del reino Tierra con su té, que tuvo que pasar semanas en la cárcel, y todo por culpa de Zuko, que lo traicionó cuando él más lo necesitaba. Lo perdona, con lágrimas en los ojos, sin pensarlo ni un solo segundo. Le demuestra el tipo de amor que su padre nunca supo darle. El amor incondicional, el amor que perdona los errores. Finalmente Zuko derrota a Azula, por fin, en un combate que es un espectáculo visual. Zuko se muestra calmado, donde antes estaba furioso, y Azula desquiciada, donde antes era fría y calculadora. Y finalmente Zuko se convierte en Señor del Fuego, y tal como él soñaba que sería, lo hace de la mano del Avatar, pero no como prisionero, sino como amigo. La historia de Zuko muestra cómo las personas cometen errores, cómo pueden ser esclavos de las circunstancias y cómo los cambios llevan un tiempo, cómo no se puede pasar de ser un villano a un héroe de la noche a la mañana, y cómo ese cambio no es lineal, sino que hay altos y bajos. Es una historia de perdón y de encontrar nuestro propio camino, de vivir nuestra vida, no la que la gente o nuestros padres esperan que vivamos. Eso es todo por el vídeo de hoy. Echadle un vistazo al resto de vídeos del canal, que seguro que os encontráis algo interesante. Suscribíos, seguidme en Instagram y sobre todo dejadme algún comentario sobre el tema de este vídeo, sobre algo de lo que queréis que hable, sobre si queréis que hable de Iroh, del combate entre Azula y Zuko, de cualquier otra serie animada, de cualquier otro tema no relacionado con la serie animada. Y nos vemos en el próximo vídeo.